y la lógica de encontrar excusas para seguir pensando y para seguir haciendo cosas juntas también, que me parece que hay algo como re básico y caprichoso que tiene que ver con la amistad, y para mí la película está muy ligada a eso, y creo que la poesía de Juana también, digo, y Juana misma era como súper amiguera, entonces hay algo ahí que para mí es como casi más intuitivo, ¿no? Como de ir detrás de esa sensación de que por ahí hay algo, de que en esa búsqueda conjunta, colectiva, amistosa, hay mucho, y posiblemente eso mucho no conduzca a muchas respuestas, pero sí a los procedimientos que terminan configurando una película. Mercedes, te pregunto porque hablaba al principio de las condiciones de producción, ¿no? Que quedan bien visibles, esta energía, ¿no? Mujeres además, o sea, cuidándote la bebé a vos, Laura, hace como que toda una cuestión ahí también de compañerismo, de trabajo y de equipo. ¿Y cómo fue tu experiencia de acercarte desde tu trabajo de escritora, de periodista, ¿no? Que la escritura es un trabajo también en soledad, a abrir equipo acá? ¿Cómo te sucedió a vos? Y es complicado, la verdad que fue complicado, pero pensaba en algo que decía Fabiana al principio, ¿no? Como que decía, bueno, los prejuicios que una puede tener viniendo de la academia y hablar sobre una película, como nosotros empezamos este proyecto como con muchos prejuicios, ¿no? Desde míos, desde de lo que era la literatura y de lo que era tratar de construir una película que hablara sobre Juana Viñosi, y entregarme una colaboración con un grupo de mujeres que nunca había leído a Juana Viñosi y que eran unas del cine, ¿no? Que sabían de eso. Y ellas a su vez tenían el prejuicio de que yo era una persona que venía de la poesía y de la crítica cultural y que de pronto podía tener unas ideas que podían ser un poco solemnes o un poco demasiado literarias o demasiado literales. Y entonces esos prejuicios que generaban un montón de charlas en la preproducción, ¿no? Prejuicios o malos entendidos o supersticiones o eso, ¿no? Como esas ideas previas que uno trae sobre las cosas, eh, trajeron un montón de conversaciones. Entonces, también pensaba en esta idea de los diálogos, que algo de lo que decía Fabiana, que es una película muy conversada, ¿no? Como el diálogo entre la poesía y el cine. ¿Qué diálogo posible hay entre estos dos lenguajes? ¿Cómo podemos hacer para que la poesía no se desnaturalice, no se vuelva literal y obvia y solemne y aburrida, y para que el cine no pierda su naturaleza, ¿no? Como estos dos lenguajes que puedan potenciarse y no aplanarse, ¿no? Porque cuando estábamos haciendo la investigación muchas veces veíamos películas sobre poetas y nos parecían un plomo, digamos, no las que ustedes programaron en el festival, pero otras. Por ejemplo, hay una sobre Giacomo Leopardi, una película sobre el poeta italiano, que todo el tiempo lo representa como escribiendo, muy concentrado, ¿no? Como la idea del poeta, y no, digo, la poesía, ¿no? El cuerpo de la poesía, ¿dónde está? ¿Cómo la vamos a buscar con una cámara, ¿no? Entonces digo, esos diálogos que algunos ocurrieron detrás de cámara y otros en algún momento empezamos a decidir que aparecieran en cámara, ¿no? Estas preguntas y estos malos entendidos o estos prejuicios. Y construyeron buena parte de la gramática de la película, estos diálogos. Entonces, volviendo a tu pregunta, para mí fue un proceso muy bueno, muy conflictivo por momentos, pero en el buen sentido, ¿no? Cuando uno se da cuenta que realmente va a tener que abandonar algunas ideas para arribar a otras mejores, ¿no? Como que va a tener que producir una transformación para llegar a algo mejor, una idea superadora, algo de eso. Justamente acá se preguntaban sobre eso, ¿no? Les preguntaban a las dos si esto de meter todos estos elementos reflexivos sobre el cine, ese detrás de escena, nos decía Fernando, ¿es su unidad desde el principio o fue algo que se fue encontrando en el proceso? Yo creo que fue, o sea, lo fuimos encontrando, pero había como un poco estas supersticiones que mencionan acá las chicas, supersticiones que cada una traía desde su disciplina, y yo personalmente, que vengo del cine, siempre como con el miedo a la biopic, ¿viste? Como a la vida de Juana Viñosi, como siempre hacemos chistes con Mechi y con Ingrid, la productora, que es como, bueno, Juana Viñosi la película, ¿viste? Como la idea de cristalizar un personaje, como cerrar el sentido de un personaje a través de una película.
bueno, lo primero que no queríamos hacer era como comunicarnos ese tipo de lenguaje, y después también que era muy particular esta sociedad, o sea, esto que decía Fabiana, que era como, digamos, como es un cruce tan particular y tan extraño que vos no podés, me traen comida en el medio, bueno, No, claro, Laura, ahora mi amor, dame una copa de vino por ahí, pero buenísimo. era un cruce tan particular, como tan extraño, que vos no podías no mencionarlo, porque la película se estaba plantando ahí y estaba partiendo de esa base, incluso asumiéndonos nosotras las cineastas unas ignorantes con respecto a la poesía un poco y al personaje de Juana Viñosi específicamente, o sea, entonces eso también para mí, de vuelta como también que hablaban de los objetos, lo que propone o lo que permite es como también conducir al espectador de la misma manera que creo que este relato o la pesquisa nos fue conduciendo a nosotras, que es como, bueno, encontrar objetos y elementos de la vida de una persona que ya no está, es decir, objetos sin contexto, ¿no? Como hay algo de objetos que tienen vida, pero a la vez es raro, porque la persona que les daba como un significado, que les daba vida, ya no está. Entonces, digo, ese trabajo me parece que fue un trabajo como de mucha observación, mucha paciencia, mucha conversación. Hola, Gru, ahí llegó Gru. Hola. De hecho, hay una escena Película. donde hacemos un chiste que es, que decimos, che, vos podés el martes, no sé qué, y una de las chicas dice, filmar o hablar, como que había, que creo que salió espontáneamente, pero como que realmente la película estaba muy atravesada por ese diálogo y como por ese tiempo que necesitaba de ir, venir, reflexionar, ir en contra, ir a favor, la lectura de todos esos elementos que teníamos a mano. Entonces era como muy raro empezar una película o encontrar una forma de la película donde todo estuviera como masticado. Había como una necesidad de sincerarse y de decir, bueno, nosotras arrancamos acá. Después obviamente fuimos entrando cada vez más y qué sé yo, pero necesitamos decir dónde arrancamos nosotras. Me parece que eso se armó rápido cuando entendimos que sí, que había algo como honesto en esa posibilidad de película. A mí se me ocurrió exactamente la misma palabra, honestidad, cuando hay una parte en la peli que incluso creo que es tu voz, Laura, que dice, esta película es sobre una poeta joven que sigue a una poeta muerta, que sigue a una cineasta que no han leído ningún poema. Y yo digo, claro, una síntesis ahí de cuál fue el corazón de esa praxis, ¿no? De ese hacer con la peli desde una honestidad que a mí la verdad me parece hermosa. Hay algo como en la poesía, Sí. perdón. Sí, 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 te interrumpí, no sé si querías decir algo, No, dale, Gisela. dale. No, que hay algo con la poesía, ¿no? Que la poesía es como un género muy cerrado, ¿no? Muy para los que leen poesía o para los que escriben poesía, tiene como fama de que es difícil o que es hermética, y es una idea con la que yo me enojo mucho, ¿no? Como poeta y como docente de poesía, porque me parece que si la poesía es algo, es lo primero, es como el primer impulso artístico de un sujeto es escribir poesía, digo, un niño no piensa en agarrar una cámara y filmar, por ahí piensa en escribir algo, ¿no? Es como algo muy genuino, como antropológicamente. Y me parece que todas esas barreras que se ponen para llegar a la poesía son un bajón, son impedimentos. Entonces, para mí, que la película mostrara como esa espontaneidad donde alguien se encuentra con unos poemas y los poemas le producen una fascinación y decide seguir con ese proyecto, es algo como muy hermoso, digamos, y para mí la poesía de Juana tiene esa particularidad que es una poesía muy empática, o sea, uno lee a Juana y automáticamente ya entiende quién es esa poeta, desde qué lugar está escribiendo, cuáles son sus preocupaciones. No es una poeta que, por supuesto que hay poetas complejísimos y que vale la pena leer y estudiar, pero digo, es una poeta que es de muy fácil acceso. Entonces, me parece que la película también se permite hacer ese ingreso, ¿no? Un ingreso en el que hay un montón de gente que te dice, che, no conocía a Juana, qué buena poeta que es, qué linda, voy a buscar. Y para mí esa es la mejor devolución que me pueden hacer. Digo, me interesa mucho más esa lectura
que la lectura de algunos lectores de poesía que dicen tipo, no está representada Juana con toda su complejidad, que también hemos tenido esas devoluciones de gente muy erudita, y realmente no me interesa, o sea, perdón, estoy haciendo una pequeña catarsis. Digamos todo. Porque hemos recibido esas devoluciones también. Digo, me interesa... Como una incomodidad también que creo que se genera a partir de un personaje que, no sé, como mucha gente se siente representado, mucha gente admiró durante mucho tiempo, y cuando pones a ese personaje tan emblemático en un lugar más central, naturalmente pasa que hay, digamos, como conflictos de miradas, pero por eso siempre decimos, no estamos diciendo es la película de Juana, es una de las miles de películas que se pueden hacer sobre Juana. En ese sentido, justo Julieta, y acá en el chat, y que sigo insistiendo, dejen todos sus comentarios acá en el chat, y si pueden, hagan la opción para que también los lean les otros espectadores, es como una flechita ahí que tiene el chat. Julieta decía que como que liga a lugares afectivos, al menos uno como espectador siente un extraño lugar de privilegio, o al formar parte de los lazos, y es justamente eso, ¿no? Como acercar a la persona detrás de cualquier personaje. Y ya que apareció Ingrid, que la habíamos presentado al principio, la productora, después la estuvimos viendo también, más temprano también decíamos como de estos cruces, ¿no? Generacionales. ¿Qué te pasó a vos, Ingrid, en este recorrido? ¿Cómo fue para vos la experiencia desde trabajar concretamente en la película, que es algo que digo que venías haciendo, a, bueno, encontrarte con este material y cómo te llegó después, ¿no? ¿Cuál fue tu discurso con Juana? Bueno, dos cosas me parece. Por un lado, yo trabajo en el Pampero con Lau, y una cosa de la que nos dimos cuenta en el proceso, no sé si esto ya se dijo, pero si no lo repito que no está de más, es lo parecido que era de pronto el mundo de la poesía en su marginalidad y en su distancia con respecto a la industria, con nuestro mundo del cine independiente, y eso hacía que tuviéramos un vínculo muy novedoso y muy lindo con Mechi en ese sentido. Que era como, bueno, creo que no hay arte más marginal que la poesía, ¿no? Mucho más que el cine. Pero de pronto nosotros del Pampero, que producimos películas de esta manera, podíamos entender esos procesos que tenía la poesía. Y por otro lado, decía Fabián hace un rato esto de ese momento de la película que se dice una poeta que ninguna de nosotras leyó. Bueno, efectivamente ninguna de nosotras la había leído, pero para mí lo lindo es que en el proceso todas nosotros la leímos, sino que en nuestras bibliotecas ahora tenemos muchos libros de Juana y nos sabemos poemas de Juana de memoria, y algo un poco gracioso es que terminamos haciendo un taller de poesía con Mechi, o sea, dado por Mechi, porque creo que hay algo muy lindo del camino de seguir una poeta, dos poetas, Mechi y Juana, que hace que de pronto esto, el mundo de la poesía, que parece tan lejano porque es desconocido, se vuelve de pronto tan cercano y tan interesante. Así que a mí me acercó mucho con la poesía. ¡Wow! ¡Qué buena onda! ¡Qué mejor venta de taller, ustedes! Una película. Además es como muy feminista eso que acaban de decir, porque vieron que por ejemplo, la Audre Lorde, que era una poeta lesbiana, negra, de Estados Unidos, tiene un texto muy hermoso que se llama La poesía para las mujeres, o sea, la poesía no es un lujo, ¿no? Y ahí como que desarrolla el argumento de por qué para las mujeres la poesía no es un lujo, justamente escribiendo contra esto de la poesía como algo lejano, inaccesible, ¿no? Y poniendo más el énfasis en que la poesía es un lenguaje en el que una puede decir a contrapelo, ¿no? Porque hay más libertad, o sea, el lenguaje se vuelve más fluido, y las mujeres que en general para nuestras experiencias cuesta encontrar palabras en un lenguaje que es básicamente patriarcal, o sea, fíjense todo el quilombo en torno a la E, ¿no? Bueno, y eso es un detalle, ¿no? Era lo que dice es esto, ¿no? Cómo buscar en el lenguaje, la poesía no es un lujo porque la poesía permite experimentar con el lenguaje para decir esas vivencias que no han tenido palabra en el orden del discurso, porque bueno, porque el lenguaje básicamente es machista, forma parte de la cultura patriarcal. Y esto que dicen ustedes, ¿no? Es como que me hace acordar mucho a eso, es que la poesía, apropiárnosla,
porque es una manera de, primero, poner el pie en un lugar que a nosotras que ha sido prerrogativa masculina, que nos ha estado vedado durante siglos en la cultura. Y en segundo lugar, pues es una cuestión de supervivencia, como dice la Audre Lorde, porque decir en clave propia, de una manera que a nosotras nos permita reconocer una experiencia desde una palabra que nos resuene en función de lo que vivimos, no de lo que otros han dicho, de cómo es eso que vivimos las mujeres, es un gesto político y tanto subjetivo como colectivo, muy importante, ¿no? Entonces, eso es como que me parece re feminista también, cómo se Sí, sitúan. esto que decís vos, nosotras hablamos mucho de eso, como que, y me lo dijo un amigo que vive afuera, que vio la película, y me dijo, es increíble porque es una película que tiene muy presentes a las mujeres, que es una película muy feminista, pero no tematiza, ni siquiera se le busca a Juana su costado feminista, como, creo que ahí hubo como un movimiento que tiene que ver, justo ahora estuve dando varios talleres y me pasa mucho que la idea de la disidencia está como muy ligada a lo temático, y para mí, personalmente, y creo que para las chicas también, porque está más ligado a la forma, digamos, al lenguaje, a la experimentación del lenguaje, porque justamente como lo que para mí, lo que más se afanó la industria, o lo que más se afanó el mainstream, o lo que más se estableció como parámetro de calidad o de lo que sea, justamente el lenguaje, son las formas de narrar, digamos. Entonces, para mí, había ahí algo tan fuerte como en la idea de construir una película con una forma más extraña, experimentando, digamos, como en un momento darle lugar a la poesía y nosotras corrernos, digo, toda esa dramaturgia tiene que ver también como con es una posición política, digamos, porque es como, bueno, donde funciona esto, nos vamos para el otro lado, donde funciona lo que decíamos antes de las preguntas, hacemos una pregunta, no la cerramos, vamos a otra, vamos a otra, vamos a otra. Y en un punto yo siento que eso fue con un poco de conciencia, como esta cosa de decir, no nos carguemos con la idea del feminismo en el sentido. Desborda, pero al mismo tiempo encausada, ¿no? Porque yo no la había visto nunca hablar, como les decía, y ese vienen y dice, somos adictos al agua con gas. Es como que está hablando de una cosa re de señora, pero lo dice de una manera que también hay una escena donde que ahí están ustedes charlando, las poetas, y dicen, habla de cosas de señora, pero parece que lo hubiera dicho alguien de 20 años, cuando ese poema que dice, no hay nada, no me acuerdo qué, más que la canción del verano. La canción del verano. Patético, dice, ¿no? Claro, Sí, y que la canción del verano, la canción del momento. esa tensión es como muy productiva y que genera muchas cosas. Y a su vez es como eso que yo les decía, como que se entrecruza con la cosa mujeril, porque se está hablando de esta tensión entre la vejez y la juventud, pero eso está atravesado porque ella es una mujer y es la mujer que es, ¿no? Así como ustedes decían, emancipada, irreverente en un punto, ¿no? Eso. Sí, 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 es un tema lo de la juventud que a nosotras nos interesó mucho mientras filmábamos la película, porque de alguna manera desnaturaliza la idea de qué, o sea, qué es la juventud, ¿no? ¿Qué es la juventud? ¿Y qué es la vejez? Hay unos poemas muy lindos que aparecen en los poemas finales de La Ley to Ley, que es La Hora Reunida, que son poemas como del año 2000, que ella dice como, estoy mirando por la ventana, son las 4 de la mañana, ¿quién puede venir a decirme ahora estas no son horas? Como es una señora de 70 años que se queda despierta hasta las 4 de la mañana tomando vino y se ríe de, ¿quién me va a venir a decir algo? ¿No? Como, es muy hermoso eso, porque ella es una mujer como, digamos, la poesía es lo que siempre hablábamos con las chicas, ¿no? La poesía está muy ligada a la juventud, ¿no? Los poetas jóvenes, los poetas rebeldes, Rimbaud, ¿no? Como esta idea de los poetas a los 20 años. Pero lo difícil, que esto es lo que decía Juana y aparece en la película, lo difícil es seguir escribiendo poesía cuando se tienen 40 años, cuando se tienen 50 años, y seguir escribiendo desde esa edad
y seguir sintiendo ese fuego de la poesía, ¿no? Sin ser juvenilista, sin hacerse un peinado moderno, digamos, Pero, teniendo perdón, la yo te hago una pregunta, Mechi, o les hago acá a las chicas. ¿Ustedes sienten que eso solo tiene que ver con la poesía o tiene que ver con otras disciplinas, digamos? No, podríamos decir con las artes, ¿no? Digamos, hay como un lugar común del poeta joven, digo, hay como, no sé, leíamos Claro, los detectives salvajes, ¿no? Como como esto que poeta decías al chileno. principio, Mercedes, como eso que decías al principio, de ese primer impulso, ¿no? De que quien viene a escribir algo, tipo el primer impulso es como un poco la poesía, ¿no? Donde las gramáticas son, digo, no hay tanta estructura y hay como una cierta libertad. Bueno, después son años para encontrar algo, ¿no? Dentro de todo eso, que realmente sea sensible y transmita. O sea, tal vez como por eso, ¿no? Como que es un impulso muy primero. Tal Sí, cual. igual, obviamente, sí, en el cine supongo que la actividad está mucho más mediada, hay un aparato en el medio que traduce en imagen, digo, es mucho más complejo, hay equipo trabajando, opinando sobre distintos rubros que conocen, pero igual a mí me interesa algo como que lo hemos hablado también con las chicas, que es como un, un- un tipo de artista que me parece que pasa como a la adultez sin volverse un personaje, no sé, anti nuevas generaciones, ¿no? Como algo de que está tan vivo en esa persona la actividad poética, en el caso de Juana, que no tiene casi ni tiempo de ponerse a despotricar con lo que estén haciendo los jóvenes. Más bien los observa, los mira, los investiga, aprende quizá, no sé, como hay algo ahí que es un tipo de artista que es como, no es tan usual, me da esa sensación, ¿no? Como que en general la vejez del artista tiende como a cierto aburguesamiento y a decir, bueno, todo lo que viene ahora es un poco peor que lo que hice yo, porque en mi época, ¿no? Como esa frase medio de abuelo, ¿no? Pero Sí, y Juana lo dice, de hecho, dice, no, los jóvenes son mis amigos, esa gente que dice, los jóvenes. Ella reconoce ese lugar. Sin Cuando embargo, habla de hay la una noche, ¿no? Que cuestión, dice, yo tengo la noche que puedo tener ahora a mi edad, pero tengo la noche, ¿sí? Esos tienen la noche, o sea, como no hay una renuncia a ese lugar de vitalidad juvenil. Tengo la noche que puedo tener ahora y sigo tomando vino, o sea, eh, no sé, me sigo quedando hasta tarde. no, y Está, dice algo que para mí es como medio clave también, y eso, por eso lo pienso mucho en el cine, ¿no? Que es como que los festivales de cine internacionales están súper atravesados por la agenda, por la corrección política, por la mirada sobre temas, por eso un poco hablaba de las disidencias en términos de lenguaje, indagar un poco por ese lado, como digo, el panorama general de los festivales de cine está yendo como muy en un sentido como pacato, si se quiere. Entonces, en, que ella diga, como yo fui feliz, como soy una persona feliz, como la paso bien, que una persona se diga poeta y también dice que disfruta de la vida, es una cosa enorme para mí, porque el gesto en general se volvió un poco hacia como pensar el arte como algo, como un mundo, viste, como un lugar no accesible para todo el mundo, como un lugar, digamos, una pequeña burbuja, eh, donde aparece esta palabra, esta idea del artista serio, ¿no? Que piensa los grandes temas, ¿no? Que es como la trascendencia, ¿viste? Y hay algo de Juana que es como a los tobillos, ¿no? Como digo, es un fraseo muy concreto. Y en ese sentido me parece que hacerse cargo de la propia felicidad me parece un gesto enorme como artista. Sí, total. claro, correrse del lugar, ¿no? También de la crítica o del exiliado, incomprendida, El artista maldito. Sí, tal sí, cual. sí. Sí, sí, él la dice, oscuridad como forma desde donde crear, o como única forma, no digo que no, pero no como la idea de que la oscuridad, vos justo que estás ahí, pobre, toda oscura, pero digo, no, pero claro, como la idea de la oscuridad refleja eso que no queremos ver, y vos decís, no sé, también podés hacer obras más simpáticas y no por eso son menos importantes, ¿no? Como, Tal cual. sí, de hecho ella lo dice en un momento, vieron que dice,
quizás es una simpleza, pero yo estoy contenta de mi vida, he tenido suerte, bueno, he tomado buenas decisiones, no he tomado tan malas decisiones, es como que se fuga del lugar de la solemnidad todo el tiempo, o sea, ella no quiere ser una poeta solemne, no quiere ser, es una señora, pero no se comporta como tal, está siempre ahí como en un lugar de ambivalencia. Es re interesante cómo habita esos lugares esta mujer, re interesante. Es muy Habita, ¿no? interesante. Muy presente, ¿no? Porque todavía tengo como muy presente la peli. Nosotros nos la sabemos de memoria, así que te seguimos. Sí, sí, sí. No, que en el último libro, que se llama Novísimos, que es el libro del que se pegan los poemas en la pared, que es un poco el libro que yo estaba trabajando de Juana cuando filmamos la película, es muy impresionante porque es un libro que ella escribe sabiendo que es su último libro, ¿no? Como que ella tiene una edad en que no le queda mucho tiempo más para escribir una gran obra, es un libro de 100 y pico de poemas impresionantes, en los que ella un poco habla de la muerte, esto que decíamos, tipo los grandes temas, bueno, ella habla de la muerte y habla de que se está yendo, pero lo hace de una manera tan falta de solemnidad, digamos, o sea, no deja de mostrar que está desgarrada, que sabe que esos son sus últimos poemas, pero al mismo tiempo, todo el tiempo es como que aminora el tono, ¿no? Le baja el tono, pone un chiste, pone una ironía, va hacia algo medio frívolo, ¿no? Entonces, digamos, también es como un aprendizaje para nosotras, también encontrarnos con esos poemas, y eso nos permitió hacer una película sobre la película de poesía que hicimos, ¿no? No sé si hubiéramos podido hacer esta película si no hubiera sido Juana el centro, ¿no es cierto? En eso estaba pensando justamente cuando hablaban más temprano, al principio de esta charla, de, bueno, también nosotras como cineastas, decían ustedes, acercarnos a una poeta era como toda una cosa, ¿no? Como más, con más solemnidad, o sea, lo decía también muy bien Ingrid. Y después, justamente, qué sorpresa, ¿no? Estar encontrándose con esto tan cercano, y bueno, por supuesto que lo supieron reflejar ese mismo proceso en la película, y acercárnosla de una manera así como tan genuina, pero digo, es real también ustedes descubriendo a la poeta, a la mujer poeta desde ese lugar, desprejuiciadamente. Sí, de hecho la película tiene, bueno, un poco podemos charlar eso, como la cantidad de poemas leídos en voz alta, ¿no? Como esta idea de, bueno, ¿cómo se lee un poema en voz alta? ¿No? ¿De qué manera abordar la poesía desde el cine? Y es algo en lo que hicimos un montón de pruebas, no sé, de hecho aparece Gru también leyendo, ¿no? Como nada, la respuesta era que queríamos ensayar eso y probar, digamos, qué posibilidades había de generar una lectura de poesía en vivo que no fuera, digamos, que pudiera transmitir algo, ¿no? Sí, y que no estuviera tan mediada también, como esta idea de que siempre decimos, como casi toda la gente que leyó se filmó y está en la película, no es que dijimos, no, este no lo pongamos porque no está tan bueno, como diciendo, como si la lectura fuera posible para cualquier alma medianamente conectada con esa lectura, y también es posible una recepción de esa locura para cualquier persona. De hecho, yo creo que nunca la vi a mi madre, que es bioquímica, tan emocionada con una película de las que yo dirigí como con esta. Me decía, de repente me pareció que la poesía, no sé qué, como de repente la deslumbró, como si se sintió cerca de algo que siempre le había sido ajeno, y para mí tiene que ver mucho con Juana y con cómo escribe Juana, pero también tiene que ver como con que la película no se para en el lugar de superstición de, bueno, cómo se lee un poema, cómo se actúa un poema, cómo es mejor, cómo se luce más un poema. De hecho, nos pasaba que mostrábamos la película a nuestros compañeros del Pampero Cine, y unos eran fanáticos de algunos que leían y otros de otros, y decíamos, ¿cómo puede ser que, no, este es malísimo, no, a mí es el que más me gusta, de unas discusiones, pero bueno, porque pasa algo muy inexplicable ahí, en ese juego. Sí, y hay algo como de ese tono menor que decíamos de Juana, que se permite hablar de, no sé, los desgarros del corazón y al mismo tiempo le baja el volumen, ¿no? Y te vas como, que también aparece, bueno, cuando uno lee un poema quiere que otro se emocione, que se genere ese efecto, pero nosotros dejamos, por ejemplo, el momento en el que
Luis Siembroski lee y arranca de vuelta el poema porque se equivocó, ¿no? Entonces como también es lindo ver esos momentos, ¿no? Ver como es un poco sucio de la lectura del poema, y cómo lee un poema un poeta, cómo lee un poema un actor, cómo lee un poema la productora de la peli, ¿no? Como y ir viendo qué pasa con esas interpretaciones, cuál te llega más, cuál te llega menos. La visualización de ese intersticio también, ¿no? Y hay algo muy bonito que no sé si ya se dijo mientras trataba de arreglar esto, es que la poesía junta dos cosas y crea un universo nuevo, ¿no? Como, y asociarlo al lenguaje del montaje. Entonces ahí nomás es como estos paralelismos de los distintos lenguajes, como muy claros, y ahí como que siento como que a todo hace un clic y ya todo se vuelve hasta visualmente, ¿no? El montaje ¿no? Como que la palabra, el texto está sobre la imagen, o sea, está superpuesto a lo que es como, da hasta reírse de que sí, y es algo nuevo, y como jugar desde ese lugar. O sea, a mí ahí me aclaró como varias cosas en relación a la poesía en general y a estas búsquedas del cine. Sí, también como a lo colectivo, digo, lo colectivo funciona muy así, como esta forma de producción tiene mucho que ver con eso, con que son encuentros que son esos encuentros y no otros. Entonces en esa ecuación surge una tercera cosa que si participaba otra gente no sucedía. Y hay algo ahí que es medio mágico, y para mí el cine que tiene como ese gen tan ligado a lo colectivo, me parece que ahí, no sé, a mí me aparece como una fascinación muy grande con respecto a eso de lo que vivimos. Ahí está la directora también artística de la feria comentando como, claro, sí, esos encuentros como esta feria, ¿no? Como un poco así, un poco esta lógica. Bueno, yo creo que podemos ir redondeando porque también es como agradecer un montón este tiempo de conexión, digo, las personas que también han visto la película en sus casas y se han quedado acá a compartir con nosotras este diálogo. Ha sido como un cruce maravilloso, una muy hermosa manera, así que muy agradecidas también desde la Feria Libre, desde Fanzine, de haber podido abrir este ciclo con las poetas visitan a Juana Viñoz, que es como, bueno, ya de acá, ¿no? Nos queda un lindo camino para recorrer. Invitarlos. Vos estabas en Mar del Plata, en el estreno, me acuerdo, ¿no? Sí, iba a reponer esa información recién. Yo estuve en el estreno de esta película. Me acuerdo que hiciste una pregunta re compleja que creo que no te pudimos responder. Y vos sabés que me traté de acordar qué pregunta tan compleja hice de los espejos y los y no, y ya está, era otra Gisela, era otro Fanzine. Ahora se nos corta la luz y no nos importa nada, ¿ves? Es como más así. No, esta película estuvo en Mar del Plata, ese fue su estreno mundial, y Laura Citarelli y Mercedes Halfon ganaron un premio que se hizo por primera vez este premio, ¿verdad? Y digo, mejores directoras, quedó ya, ahora se llama mejores directoras el premio, creo que tienen mujeres las que dirijan para poder ganar. Estuvo buenísimo eso, estuvimos acompañando ahí, así que bueno, súper felices con esta experiencia, e invitarles a mañana El Limonero Real de Gustavo Fontán, basada en la novela de Juan José Saer, y después el sábado el cierre con Lemebel de Joana Reposi. Poquitísimas veces se ha visto esa película en el país, también estrenó en Mar del Plata, no en la misma competencia que ustedes, porque era la latinoamericana, ustedes vieron en la Argentina, así que bueno, vienen cosas que van llegando y las podemos volver a traer. Y gracias, Fabiana, Araceli, por este cruce, por también esta buena onda de decir, bueno, vamos, fue como muy mágico y muy genial, así que gracias. Ay, gracias por las lecturas afiladísimas de todo, Fabiana, por la atención y a nosotras nos sirve. Un placer para mí, un placer esta peli, de verdad, la disfruté muchísimo. Ahora que termina, saludamos. ¡Ay, qué grande que está! ¡Qué bonita! Bueno, muchísimas gracias. El público también nos sigue comentando que re lindo lo que vieron, así que podemos ir a descansar tranquilas. Bien. Estamos todas iguales. Vamos a ir cerrando las ventanitas. Muchas gracias a todos, todas. Gracias. Gracias.
Gracias, La Feria Fabiana. del Libro, feriadellibromendoza.com, entran ahí y navegan en este mega Netflix cultural que está haciendo como unos cruces históricos, así que recomendamos seguir a la feria. Gracias Ingrid, muchísimas gracias, gracias Laura. Gracias. Chao. Besos.